Quiero anunciar que como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana, he decidido activar un estado de excepción constitucional. Está supuestamente llegando a Cúcuta y pero llega a Cúcuta es para crear caos. Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Crisis en la frontera Colombia-Venezuela, causada luego de que Nicolás Maduro ordenara el cierre y empezara a deportar a miles de colombianos que residen en su país. Para debatir sobre el tema le doy la bienvenida a la congresista Paola Holguín, también al congresista Jaime Buenahora, a Abelardo de la Espriella y al representante Alfredo de Luque. Senadora, caballeros, qué placer. Y gracias por la invitación, Hassan. Bueno, vámonos al grano. Uribe trasnocha a dos presidentes, me dijeron por ahí, pero Nicolás Maduro no para de hablar de Álvaro Uribe y de los paramilitares y lo culpa absolutamente de toda la crisis interna en Venezuela. ¿Cómo ve usted eso desde el Centro Democrático? Bueno, nosotros todo el tiempo lo que hemos denunciado es que Nicolás Maduro se inventa el enemigo externo. El único enemigo de Venezuela es él y su régimen dictatorial que ha llevado a la quiebra de las empresas, al cierre de muchas empresas, a la gran crisis económica, a la crisis de la salud, a la crisis de la seguridad. Hoy Venezuela es uno de los países con menos democracia en América Latina. Es el menos camas casi en la región en el tema hospitalario. Tienen 0,9 camas por cada 1.000 habitantes. Chávez les prometió en el 2007 6 hospitales nuevos que nunca construyó. En Caracas no se consigue el 60% de los medicamentos y en el resto del país escasean el 70%. Entonces, finalmente uno lo que encuentra es que ante la incapacidad de gobernar de este dictador y de un régimen además vinculado al narcotráfico y a la corrupción, se inventa enemigos externos. Ustedes de la zona, de la frontera con Venezuela, norte de Santander, conocen muy bien lo que significa el flujo, el comercio, el intercambio, la cantidad de colombianos y venezolanos que cruzan la frontera. ¿Cómo ve usted esta crisis? Bueno, lo primero que quiero decir es que un punto es lo que originó el decreto, la argumentación en el sentido de responder a la permanente extracción de productos venezolanos vía contrabando, frente a lo cual sin duda hay paramilitarismo involucrado, grandes mafias. Y otro tema radicalmente distinto es el de la xenofobia, el de la persecución a los colombianos, en fin, una cosa que tenemos que rechazar con mucha vehemencia. Y desde luego, al lado de esto, pues cómo no se va a hablar del trasfondo, los intereses políticos, el año electoral en Venezuela, una economía subsidiada con una desviación del socialismo lamentable, porque realmente una economía subsidiada, un asistencialismo de Estado extremo, pues ha hecho el socialismo algo absolutamente improductivo, de manera que el contexto es amplio, pero yo sí quiero que diferenciemos claramente entre la xenofobia, que tenemos que enfrentar con firmeza a los colombianos, y el tema de la extracción de productos que desde luego sí los afecta. Bueno, la crisis es profunda. Usted también es de un departamento y de una región que tiene frontera con Venezuela, pero aparte es presidente de la Cámara de Representantes. O sea que desde otra perspectiva también al Congreso se le está preguntando mucho, bueno, ¿y cuál es la postura del Congreso frente a esta crisis y frente a lo que está diciendo Nicolás Maduro? ¿Cuál es la suya? Bueno, yo creo que aquí todos deberíamos estar de acuerdo en cuanto a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que Nicolás Maduro estaba esperando que algo se le presentara. Ya hace días no tenía en qué montarse para desviar la opinión no solamente de los venezolanos, sino de los agentes internacionales en torno a lo que de verdad está pasando en Venezuela, que es un tema bastante complicado y en los cuales pues podríamos ahondar en varios programas, no solamente en este. Y lo que hace él es coger un hecho que por cierto es bastante confuso de cómo sucedió, y volverlo un escenario absolutamente nacional y sacar unos decretos de estado de excepción
por simplemente una persecución que hubo de unas personas que están en ese momento hasta de civil en Venezuela, para montar pues toda una estrategia, creo yo, política alrededor de eso. No tanto, yo creo que, vuelvo y digo, aquí todos debemos estar de acuerdo en esa situación lamentable de Maduro. Lo que también deberíamos ponernos de acuerdo también es la forma en cómo se va a manejar ese problema de cara al país y de cara a Venezuela también, porque ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha firmeza. Es decir, ¿le vamos a seguir dando pie para que Maduro siga haciendo su show? ¿O simplemente lo que vamos a hacer es tratar el problema de la forma profesional y diplomática como debe hacerse y como se trató, por ejemplo, con los decretos que sacó para el manejo de las zonas marítimas, con el conflicto que tuvo de Guyana, y también nos metió a nosotros también en el entendido de... Lo que pasa es que una cosa es un decreto, digamos, en el tema fronterizo, y otra cosa es, hace unos minutos habló de nueva frontera, pero habla también diciendo, mire, esto se extiende, esto no es unos días, esto vamos para largo. Y aquí lo que viene es, porque lo acabo de escuchar, como millones de personas en el continente, vamos a demoler las casas de las personas que saquemos, que nos demos cuenta que no, que son vinculados a paramilitares, que estén viviendo en condiciones en el departamento de Táchira, que estén en manera irregular o ilegal. Esto ya es... No, es pintando gravísimo. las casas, tumbando con bulldozer y demás. Es gravísimo, pero permíteme decirte esto antes de comentar ese punto en particular, Hassan. El mejor jefe de campaña del presidente, del expresidente Álvaro Uribe y del uribismo es Maduro. Cada vez que lo atacan, por supuesto, generan una solidaridad del pueblo colombiano frente al expresidente Uribe y su movimiento político. Y lo que está haciendo Maduro es una técnica muy implementada por los gobiernos dictatoriales, como el de Maduro, porque eso nadie lo puede negar, como lo es el de Maduro, y es exacerbar el chauvinismo, es decir, el nacionalismo, para generar una solidaridad de su propio pueblo y con ello lanzar una cortina de humo para tapar los grandes problemas económicos y sociales que tiene Venezuela. Anoche hablaba con una amiga muy querida en Maracaibo y me contaba que un salario mínimo de un venezolano alcanza para comprar 7 arepas. Eso es una cosa terrible, apocalíptica, es decir, la inflación, todo el problema económico, social, y por supuesto lo que trata de hacer y lo que busca el señor Maduro con esta nuevo ataque a Colombia, con esta nueva actitud delirante como la que ha presentado con los colombianos que viven en la frontera, es por supuesto lanzar un manto que oculte sus propios problemas Hoy mostró internos. un cartón hace unos minutos, dijo, es que, a ver, el barril de petróleo está a $37. Entonces, Venezuela, dijo textualmente, no aguanta más. Y no aguanta más, no aguanta más con tanto colombiano, llevándose la comida, porque ahora la culpa de que vaya papel higiénico es de Colombia. Pero perdón, el papel toalete, como le dicen los venezolanos, que hay en Venezuela es por cuenta de Colombia. Lo llevan de nuestra frontera. Es decir, él no solamente está sacando a nuestros conciudadanos, sino que está acabando con las pocas posibilidades de sus propios ciudadanos, de su propio pueblo, que tienen acceso a las cosas más elementales gracias a la frontera y al cruce que hay. Van a los supermercados y se vienen. Esta amiga de la que te hablaba estuvo en Aruba y trajo 200 kilos de comida, porque no hay comida en Venezuela. Los vuelos de Venezuela a Centroamérica, los vuelos de Venezuela a Centroamérica han subido ostensiblemente porque simplemente la gente va a buscar lo que no consigue en su país. Bueno, pero entonces vamos al tema. La frontera está cerrada. Y en este caso, al cerrarse la frontera, pues lo que estamos viendo es que se están separando familias, que se está señalando con el dedo acusador a ciertos colombianos con un trato indigno, además que los están deportando algunos y otros están siendo arrestados en Venezuela y sometidos, quién sabe, a qué tipo de torturas o tratos. Frente a eso, ¿qué debe hacer Colombia? Bueno, primero yo quiero aclarar algo. Estas deportaciones masivas de colombianos no son de ahora. Nosotros la denunciamos y en mayo hicimos un debate en la Comisión Segunda, pidiéndole a la canciller que actuara porque ya nos habían denunciado que venían deportando masivamente a colombianos, muchos con sus papeles en regla, haciendo varias cosas. Primero, violando la propia ley de migración venezolana que establece que a usted le tienen que avisar si se le inicia un proceso de deportación, que tiene 5 días para apelar, que después de ser deportado a usted le dan 1 año para sacar sus bienes lícitamente adquiridos. Aquí todo se estaba violando. Se llevaban los padres camino al supermercado y los niñitos colombianos quedaban solos en Venezuela. Nosotros hicimos el debate.
Congreso tuvo que estar igual de preocupado que nosotros y lo que le pedíamos era que actuara más y se preparara. Mire, esta es crónica de una muerte anunciada. La bomba de tiempo y la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela se sabía que iba a suceder porque la situación interna era insostenible. Pero además, aquí ahora se usó un término que yo creo que es clave, xenofobia. Hoy hay un tema de fondo muy grave en Venezuela. Hay desplazamiento forzoso. Hay deportaciones. ¿Cuántos colombianos hay allá? A ver, ¿hay 5 millones? ¿Hay 4 millones? No, hay 2 millones de colombianos. El presidente Maduro dice que son más, que son como 5. No. Lo que pasa es que Maduro no es precisamente un experto en matemáticas. Y habría que revisar ese dato bien. Sí, que este año han entrado hasta el momento 121.000. No, eso tampoco es cierto. No, la verdad es que el tema de segunda generación en Venezuela es muy complicado. Muchos se siguen sintiendo colombianos a pesar de ser inclusive segunda generación. Pero tienen la cedulación, o sea, Sí, ya claro. Para que votaran por la revolución chavista eran muy buenos. Claro. Para darles la cédula y decir vote por nosotros en las elecciones y reciban todos los subsidios, maravilloso. Ahora, cuando tienen un problema de crisis interna, entonces son unos parias y son paramilitares. Sí. Entonces, en esa medida, usted mencionaba algo, antes de que empecemos a ver declaraciones. Usted dice, sí hay paramilitares en la zona, y sí hay comercio y flujo de lo que es contrabando, que eso lo hemos sabido siempre. Gasolina y demás. Claro. Ese flujo, ¿desde cuándo se da? ¿Desde cuánto lleva eso? Siempre ha habido contrabando, Hassan, pero desde luego, tratándose de una economía subsidiada, pues imagínense el crecimiento de las ventajas comparativas para quien se nutre de los productos venezolanos. Entonces, eso ha acelerado el problema. Uno tiene que entender que Cúcuta no se beneficia directamente de eso, porque las mafias no representan el interés general de los ciudadanos cucuteños. No, son clanes, son mafias organizadas y hay que combatirlas. Ahora, la capacidad de soborno comienza por el soborno a la misma Guardia Venezolana que se deja sobornar. Yo diría que hay gran parte de la autoridad venezolana que está comprometida en ese negocio y en muchos más, como el de la gasolina, etcétera. De manera que... Traspasos ilegales, ¿se puede hablar de cuántos? A través de una frontera tan grande como la que hay entre Colombia y Venezuela. Digamos que formalmente la frontera está cerrada durante las noches, pero ¿quién pasa? No, pues Megateo pasa cuando le da la gana. Así es, quien tiene los contactos. Entonces, el problema es un problema que no viene de ahora. Desde luego ha habido extracción desde que esa economía se estableció como economía subsidiada. Sin duda, es digamos que un buen argumento por parte de Nicolás Maduro, entre comillas, porque en realidad no lo es presentar esto como un problema de los colombianos y no un problema interno. Y es lo que trata de hacer él todo el tiempo, desviar la atención. Así es. Y estoy de acuerdo con el doctor Buenahora, por supuesto que hay que perseguir a la delincuencia, pero la mayoría de gente es gente decente. El cartel de la gasolina, el cartel del contrabando existe históricamente, lo puede decir el doctor De Luque, que es guajiro. Desde que yo estaba pequeño, a pesar de que soy cordobés, escuchaba todo el tema de contrabando desde Venezuela, pero ahora funciona al revés. Es la gente de Venezuela la que entra a territorio colombiano para abastecerse de los productos más básicos que son imposibles de conseguir en los supermercados venezolanos porque simplemente hay un problema gravísimo de desabastecimiento. Agréguele un elemento. En su departamento, en La Guajira, donde hay un paso fronterizo muy activo también, hay que decir lo siguiente. ¿Cuántas veces se ha denunciado por parte de autoridades colombianas el paso de las Fuerzas Armadas venezolanas a cometer abusos, persecuciones y todo tipo de atropellos en territorio colombiano? Y aquí el gobierno nacional jamás ha osado ni siquiera llamar a los venezolanos delincuentes o de cerrar la frontera y demás, porque eso pasa en su departamento, ¿no es así? Ha pasado muchas veces, pero yo no estoy de acuerdo con que nosotros le sigamos el juego a Maduro. Es decir, si nosotros nos ponemos en el mismo plano que él, a generar un show mediático cada vez que Maduro transgreda las leyes internacionales, por ejemplo, en el tema de la frontera, o simplemente los militares lleguen a nuestro territorio, lo que va a suceder es que vamos a caer en el juego de él. Él va a armar su show mediático, va a tener la posibilidad de tapar todo lo malo que él hace en Venezuela e incluso va a perjudicar a la oposición que hoy lo quiere sacar del poder. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es muy cuidadoso con el manejo que eso se le da. Nosotros tenemos que ser firmes, Hassan, en la mesa cuando nos sentemos con el señor canciller o la señora canciller venezolana y con el ministro, por ejemplo, de Defensa que va a acompañar el miércoles a la reunión que va a Estoy de acuerdo con eso, porque es que ¿de qué ha servido esta diplomacia?
y hasta dónde vamos a llegar. Es decir, estoy de acuerdo con que se agote la vía diplomática, pero ¿de qué ha servido hasta ahora? Cada vez es peor. ¿Qué es ser firme en su opinión? Esa para que estos actos no vuelvan a suceder. Pero nosotros no podemos salir a decir, o que el presidente de la República se pare con un micrófono en este momento a decir que Maduro es un delincuente o que que Maduro es otro. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que vamos a hacer nosotros es darle más argumento a Maduro. Miren, hoy Maduro tiene que estar esperando una respuesta como falta de, o decir, una respuesta por fuera de los canales diplomáticos colombianos. ¿Para qué? Para que él siga con su show mediático, entonces salga mañana a decir que también él cierra la frontera, ahora lo va a hacer en La Guajira. ¿Para qué? Para él seguir confundiendo a la opinión pública venezolana y perjudicar. Mire, de aquí detrás de esto hay temas tan graves, por ejemplo, como que Maduro esté asustado, por ejemplo, por las elecciones con No, de acuerdo, ya vamos para allá, pero a ver, pero frente al papel de Colombia y su diplomacia, me gustaría conocer sus opiniones también. Aquí nosotros tenemos un problema muy grave. Ahora lo decía el doctor Buenahora. La frontera está cerrada por la noche desde el 2014. Era una medida provisional que se tomó el 11 de agosto. Miren qué fecha estamos y ahora no solo está de noche, ahora está en Táchira todo el día y según Maduro se va a ampliar y se va a cambiar la frontera. Eso fue lo que dijo textualmente hoy. ¿Qué me preocupa a mí? Ahora Hassan tocó el tema de las incursiones. Todo el tiempo, por estos más de 2.000 kilómetros que compartimos de frontera, se ha denunciado invasión desde el espacio aéreo. Entraron en norte de Santander y tumbaron 3 puentes. Han entrado y han asesinado colombianos en territorio colombiano. Yo pregunto lo que preguntaba ahora el doctor Abelardo, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Es que esto no se resuelve a punta de noticas diplomáticas y de comisiones bilaterales. Llevan años haciéndolo. No, necesitamos una postura mucho más firme y la denuncia internacional por lo que está haciendo Maduro. Mire, es que el delito hoy es de xenofobia, es de estigmatización, es de persecución, es de desplazamiento forzado. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Yo sí les pido, nosotros tenemos que ser más serios en la defensa de los ciudadanos colombianos. Lo que hoy está pasando es muy grave, es muy grave. ¿Qué dice usted frente al tema del manejo diplomático que ha dado Colombia? Sí, yo creo que la metodología exige un rigor y un cuidado extremo, porque desde luego si uno se queda con el trasfondo, continuar en esto. Realmente las elecciones están muy cerca, son en diciembre, los primeros 10 días. De manera que esa es una situación que en principio, en un método riguroso, yo descartaría. No quiero pensar en eso todavía. Quiero agotar los canales diplomáticos correctos. Es decir, prudencia mediática, pero muchísima firmeza, deslindando los dos temas. Mire, le muestro las imágenes. Esas son las imágenes de cómo están entrando a los barrios y esos son más o menos como están sacando a los colombianos. Ahora, yo les pregunto, porque aquí ni la canciller se va a montar en un tanque de guerra, ni se va a parar en la frontera, ni el presidente Santos va a dar esa orden, ni Maduro tampoco. La pregunta es muy simple, ¿qué es y cómo se pueden defender realmente los intereses de Colombia usando los canales diplomáticos? Digamos que voy a recoger ¿A punta de silencio? Digamos que voy a recoger lo que han dicho los 3 panelistas que nos acompañan hoy muy acertadamente. El señor presidente de la Cámara tiene razón, no podemos declarar la guerra a Venezuela, eso está claro. Pero la señora senadora dice que hay mecanismos internacionales para presentar esas quejas que por supuesto el gobierno lo tiene que hacer a la brevedad porque es muy grave el drama humanitario que está ocurriendo con nuestros conciudadanos en la frontera. Y el doctor Buenahora señala que efectivamente hay que plantear una postura fuerte, pero seguir por los canales diplomáticos, con lo cual yo estoy de acuerdo. Es decir, es una mixtura. Hay que apretar un poco, pero seguir agotando por la vía. No, hay que sentarse. A ver, yo creo en lo personal que la señora canciller tiene que sentarse con la canciller. ¿Y por qué no organizar una reunión entre los 2 presidentes? Y tienen que ponerle a esto un término, porque va a terminar en algo muy delicado para las 2 naciones. Nosotros no podemos, así que no podemos separarnos de Venezuela porque tenemos una comunidad grandísima económica con Venezuela por el tema de la frontera, nuestros ciudadanos que viven allá, los venezolanos que viven aquí, las relaciones son muy fuertes desde la Gran Colombia. Entonces, hay que a los empresarios colombianos les han pagado. No les han pagado. Esa plata la siguen debiendo, son millonadas. A los ganaderos tampoco. Las exportaciones de ganado tampoco las han pagado. Se perdió esa plata. Está bien, pero digamos que eso es un tema, Hassan, y yo entiendo, eso ha venido pasando. Y es económico, pero aquí estamos ya frente a la vida de ciudadanos colombianos. Por una razón, aquí nadie está diciendo que se van a la guerra.
sino es sencillamente ver si la estrategia es efectiva. Es que recuerdo muy bien decir que no se le podía hablar duro a Venezuela, porque entonces no le pagaban a los empresarios. Y no le ha pagado. O porque el presidente entonces iba y cerraba las fronteras y le gritaban. O porque sencillamente entonces terminaba esto en un lío diplomático. ¿Y sabe qué? Al presidente Maduro nadie lo ha gritado y cerró la frontera. Y a los empresarios tampoco le han pagado. Yo creo, como entonces, decimos, yo les pregunto, esa estrategia... no está funcionando. Bueno, esa No está estrategia que funcionando. están teniendo, No está ahora funcionando. resulta De acuerdo, que ni en el pero- gobierno Uribe trataron a los colombianos en el territorio venezolano como los están tratando ahora. Así Ni es, siquiera en pero- ese momento. Entonces, tenemos No que ir a una estaban tan pausa. mal como están Tenemos ahora. que ir a una pausa, pero sí me interesa conocer sus opiniones sobre ese punto. Es decir, esta estrategia que todos hablan No está de funcionando, Hassan. diplomacia No está funcionando. dócil, Como ha decimos los funcionado costeños, hay con que pararle Venezuela. el Vamos a macho. la pausa en Y el jaque. rápido. Estamos en vivo, la dirección en Twitter, @enjaquedía.tv. Ya regresamos para que ustedes además nos pueden escribir esa dirección. Los estamos monitoreando para seguir poniendo ese tema en jaque. Yo estoy obligado a defender a Venezuela, a liberar a Venezuela de todo esto. Cuando Uribe Vélez va a la frontera, va a coordinar asesinatos, crímenes contra Venezuela. La justicia te llegará, Álvaro Uribe Vélez, por el daño que le has hecho a Colombia y el daño que le estás propinando desde hace años, desde que eras presidente de nuestra amada Venezuela. Uno se pregunta, usted le quita la palabra a Uribe a Nicolás Maduro y ¿qué le queda al discurso? En nada. Nicolás Maduro tiene muy poco de fondo, muy poco de forma y tiene, ¿sabe qué es lo más triste? Es un dictador que se las quiere dar de bruto para seguir gobernando mal, porque entonces a todo el mundo se le vuelve un chiste Maduro. No, pero ahí no estamos de acuerdo, Y no es senadora. nada chistoso. No, pero sí es muy bruto. Aclaremos eso mire, porque mire, eso sí no se lo en acepto. No este me diga que momento- Maduro es un tipo en brillante. este porque No es un momento- tipo brillante, No, pero estar posando a toda hora del No, bruto también porque lo- sirve para que la gente no, no, porque le pare lo es, bolas. lo Y es de que verdad, pasa lo es en de verdad. Venezuela En es este muy momento, grave. Lo es de Uribe, verdad. Muy grave. en este momento Álvaro Uribe está en la Está en la frontera. frontera. Está en la frontera. Entonces, frente a eso hay un tema puntual. Nicolás Maduro dice que estará dirigiendo los paramilitares para ataques contra Venezuela. ¿A usted cómo le parece que esté el senador Álvaro Uribe en Cúcuta? ¿Usted le parece oportunismo o le parece que esté bien que esté allá? No, me parece que es legítima su presencia. Por supuesto está con la candidata a la gobernación del Departamento Norte de Santander por el Centro Democrático, es decir, está haciendo política y obviamente está Sí, aprovechando el momento. Es una postura y por supuesto conocemos su discurso, es un discurso firme que quiere enfrentar la situación más allá de los canales diplomáticos. Yo reclamo los conductos diplomáticos, creo que tenemos que trabajar muchísimo en eso, pero tengo los escenarios previstos. Si dentro de una semana no estamos ya con 800 deportados, sino 1.500 o 2.000 o Ya van más de 2.500, 1.000 hoy. pues Ya van por más de 1.000. supuesto. Es que me han dicho que desde el 2013 ya ha deportado 10.000 No, colombianos. estoy 10.000 colombianos, desde estoy 2013. refiriéndome a la cifra Sí. una vez expedido el decreto de excepción. Entonces, obviamente, dirá uno, no sirvió para nada la conversación entre las cancilleres que debe tratarse por parte nuestra con suma firmeza. Así es. Pero dentro de una semana, dentro de 15 días, No sirve de de nada. pronto tenemos un Perdón, presidente perdón. algo Quien a trajo al buena baile, hora. perdón, senadora, quien trajo al baile al expresidente Uribe fue Maduro. Claro. Luego el expresidente Uribe está legitimado, un momentico, para presentarse allá. Está haciendo política, es político. No, pero Eso es válido. No, pero internamente Pero ya están además- diciendo que es un oportunista que está allá. Pero además eso tiene distintas visiones, pero digamos que está en todo su derecho porque quien lo trajo al baile fue el mismo Maduro, acusándolo de un sinnúmero de delitos. Pero eso a su vez manda un mensaje a la población colombiana, que es la que le interesa al presidente Uribe a fin de los temas pues electorales. Y es que lo que no está haciendo el gobierno, o lo que la gente cree que debería hacer el gobierno, porque yo estoy de acuerdo en que el gobierno puede asumir esa posición, lo está haciendo el expresidente Uribe. Y la gente queda con eso en su cabeza y ve en Uribe y lo que quiere escuchar y lo que se quiere hacer. Pero hablar de un Aquí hay- presidente no puede Te ir estoy a pararse en la diciendo, frontera. te estoy como lo diciendo hace que, Uribe. por No lo supuesto, puede no hacer, pretendo, pero la gente que no entiende eso, la gente del común cree No. que el presidente Yo digo, debería no, estar no, allá. pero les digo lo Estoy de siguiente, acuerdo les digo con lo eso, el siguiente. presidente no le puede seguir el juego a No, Maduro. pero a ver, esta mañana el presidente justamente corrió agenda, porque creo que a las 3 de la tarde tenía una reunión era con Tom Cruise, entonces decidieron correrla, porque pues la situación en Venezuela era muy crítica y a raíz de eso se corrió la reunión, porque es así, hoy era reunión era con el señor Tom Cruise cuadrada desde antes. Entonces uno se pregunta, usted dice algo muy válido, el presidente no tiene nada que ir a hacer
allá en la frontera. Pero para sacar tiempo para reunirse con la farándula hollywoodense, para eso sí hay tiempo. Uno se pregunta, uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Yo quiero decir varias cosas. Primero al doctor Buenahora. Las cifras que da el propio gobierno venezolano del miércoles a hoy son 1.012 deportados y 1.516 personas que de manera voluntaria vienen de Venezuela a Colombia. Ese es el dato de Venezuela. Primer punto. Segundo punto, el que piense que Uribe no va a ir a la frontera donde hay colombianos que lo necesitan, no conoce a Álvaro Uribe. Él es un patriota y eso no se nos puede olvidar. Y no se nos puede olvidar también una cosa que aquí se señaló desde antes, es que al gobierno se le olvida que él tiene dignidad de expresidente. Y desde hace mucho tiempo Nicolás Maduro lo viene maltratando, injuriando, calumniando, y él simplemente está haciendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, Nunca. Nunca. Que hubo un ataque del presidente Maduro a Uribe, yo creo y Santos salió a decir yo creo que no se podía hacer. hemos sido solidarios con el expresidente Uribe y rechazamos todas las injurias y calumnias y la vinculación alrededor del paramilitarismo de frontera ¿En que privado pretende. o en público? Lo hemos hecho públicamente, lo hemos hecho, pero otra cosa muy diferente es pretender que porque Uribe esté allá, entonces la posición del presidente Santos tenga que ser algo similar. Es que es imposible. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Perdóneme para salir de este punto. Es que nadie ha dicho eso. Lo que pasa es que la percepción es la realidad, que es lo que cree el ciudadano del común, que el presidente debe estar allá. En eso estoy de acuerdo con el señor presidente de la Cámara. El presidente no puede ir a pelear allá, pero el expresidente Uribe sí lo puede hacer. Es una cosa distinta. Lo que pasa es que la gente termina sintiéndose representada por Uribe. Pero mira, yo creo, Abelardo, que eso no le hace bien siquiera, eso no le hace bien a los amigos del presidente Uribe en Venezuela. Porque si el presidente Uribe se va para la frontera, como está en su derecho a hacerlo, como senador de la República, si quiere haciendo política con la candidata a la gobernación o si quiere solo, lo que está haciendo es darle discurso al señor Yo no estaría tan seguro, yo no estaría tan seguro. ¿Qué pasa con Maduro? ¿Qué dice Maduro? Usted dice, Maduro le está haciendo un favor a los amigos de Uribe en Venezuela. Resulta que los amigos de Uribe en Venezuela es la oposición. Es el señor Leopoldo López, es María Corina, son los demócratas. Claro, pero esos señores... ¿Eso qué quiere decir? Si que señores... no se puede ser entonces en alguna medida oposición a Nicolás Maduro, porque los que sufren sí lo puede hacer, pero volvemos, no, sí lo puede hacer, pero volvemos al mismo punto. Nosotros no estamos hablando de una persona que actúe como actuaría cualquiera de los que está en esta mesa, o como actuaría Álvaro Uribe, o como actuaría Juan Manuel Santos. Entonces, lo que él quiere es que le hagan un show alrededor de su historia, de sus decretos de estado de excepción. ¿Para qué? Para él seguir atropellando a la oposición. ¿Cuál es lo siguiente que puede hacer según los decretos? Miren, ahí puede interceptar llamadas, puede hacer allanamientos sin permisos judiciales, y lo próximo que va a hacer es prohibir, por ejemplo, lo están haciendo hace años. Por eso, pero hay a gente través de detenida en esto lo va a Venezuela poder 7 hacer con años, mayor guarniciones militares a la que no le han resuelto Mira, un problema Abelardo, jurídico. lo siguiente que va a pasar hace aquí, rato lo están haciendo. lo siguiente que va a pasar aquí es que gracias a esos decretos que sacó, va a prohibir las manifestaciones públicas para evitarle a la oposición que pueda hacer una política sana allá. Es que ya lo está haciendo. Ahora, pero además dijo que no se iban, así perdieron las elecciones, lo debo entrever. Claro, pero con eso va a tener más herramientas. Usted decía yo creo que los me canales parece que también hay que diplomáticos son lo que se recapitular. tienen que hacer. El presidente no debe ir allá. Resulta que el ministro del Interior, que usted lo conoce muy bien, también es de Cúcuta. Es de Norte Santander. Señor Cristo, su familia ha hecho toda su carrera política en Norte Santander. ¿Tampoco se puede pronunciar el ministro del Interior? Desde luego que sí. Yo tuve, Hassan, la oportunidad de estar el fin de semana en la frontera. Participé de un par de reuniones, puse las cosas en contexto. Repito, hay que diferenciar lo que sirvió como argumento para ese decreto de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Yo quiero decirle a la senadora Holguín que desde hace mucho rato he venido diciendo que el primer punto en la agenda bilateral tiene que ser el tema social de los colombianos allá. Déjenme contarles esto. Un colombiano hijo de indocumentados es recibido en el liceo, como se dice allá, pero no recibe notas, de manera que puede terminar la primaria, inclusive se le acepta en el bachillerato, pero no hay ninguna formalidad académica para él. Esa es una violación extrema. Pero y así pasa con la salud, con la vivienda, con cualquier tema. Yo lo he venido denunciando hace mucho rato. Y en lugar de estar hablando de la construcción del oleoducto para salir al Pacífico y sacar petróleo venezolano, cualquier cosa, lo primero en una sociedad es el ser humano.
De manera que yo reclamo eso, se lo he dicho al gobierno muchas veces, pero creo, en tratándose de la diplomacia, que es muy importante agotar estos primeros pasos. Si no funciona, desde luego va a haber una reunión de los presidentes. Y si tampoco funciona eso y genera soluciones, pues habrá un escalamiento. Un tema. Vamos a lo siguiente. Venezuela tendrá elecciones. Pues no sabemos ahora cómo va esto. Pero supuestamente en diciembre tendría unas elecciones. Unas elecciones donde la oposición le está apostando muy fuerte y están diciendo internamente que todo esto en alguna medida se trata es de poder frenar esas elecciones. El gobierno de Nicolás Maduro con esto frena las elecciones. ¿Ese argumento es válido o eso es ficción? No, eso también está pasando. Mire, frente a este tema circulan varias versiones. Los venezolanos exiliados hoy decían que también hay un enfrentamiento entre carteles del narcotráfico en esa zona y que a eso también obedece. Uno de los carteles, que es el de los soles, manejado por Diosdado Cabello. La otra versión, que definitivamente es cierta, es que se quiere enrarecer el ambiente electoral. Yo aquí les digo una cosa, que el presidente vaya a la frontera no perjudica a la oposición. Venezuela tendrá elecciones. Pues no sabemos ahora cómo va esto. Pero supuestamente en diciembre tendría unas elecciones. Unas elecciones donde la oposición le está apostando muy fuerte y están diciendo internamente que todo esto en alguna medida se trata es de... Hay un enfrentamiento entre carteles del narcotráfico en esa zona. Y la otra versión, que definitivamente es cierta, es que se quiere enrarecer el ambiente electoral. Yo aquí les digo una cosa, que el presidente vaya a la frontera no perjudica a la oposición. Yo les quiero recordar que el único que todo el tiempo ha estado del lado de la oposición reclamando democracia para Venezuela es Álvaro Uribe Vélez. Nosotros lo hemos hecho todo el tiempo. Yo creo que si alguien ha acompañado a María Corina, a Leopoldo, a Ceballos, hemos sido nosotros, desde todo el tiempo, desde todas las horas, sin cálculos políticos. Aquí hay un tema claro. Primero, la defensa de los valores democráticos no puede tener límites ni límites fronterizos. Es un tema ético. Pero con Venezuela sí lo ha tenido. Con Venezuela ha primado la balanza Sí, pero comercial. senadora, no tiene... Para el pero presidente, no, pero senadora, no le metan misterio a una cosa que no la tiene. ¿Cuál es el problema en que hagan cálculo político si son políticos? Pero aquí yo quiero ir a un fondo. Aquí yo quiero ir a un fondo No le veo enredo a eso. aquí también un Todo sentimiento Todo el mundo lo patriótico. hace. Uribe lo está Aquí un haciendo con trabajo movimiento por la con comunidad. Aquí gobernadora la ya. solidaridad tampoco. Todo lo que nosotros hacemos se desdibuja. Aquí a nosotros nos aplican malo porque boga y malo porque no boga. El Mire, papel del gobierno, porque es que aquí hay que ser claros. El señor Leopoldo López está en una celda. No sé si la vio. Sí, sí, un desastre, una mazmorra. Bueno, Es los una demás, mazmorra. el que haga oposición política va detenido, va a Por la supuesto. cárcel. Cuando usted está enfermo o huelga de hambre, de pronto deciden si lo mandan para la casa. Sí, Entonces, sí. el abuso frente a la oposición en Venezuela, Cuando la gente está pensando 22 kilos, la ahí lo mandan para la sueltan, casa. la mandan a la casa. como para decirle, si no, si vuelve a portarse mal, ya sabrá que te se mueres arregle. acá. Entonces, mire, a la oposición la maltrata. El gobierno colombiano ha dicho eso, algo frente a ese tema. No, el gobierno, Hassan, eso estamos de acuerdo, el gobierno ha sido pasivo, pero entiendo la postura Y del ahora gobierno. que Lo que pasa es maltratan que los colombianos, lo que pasa también es hay que ser lo que pasivo. pasa es que tratar de dialogar con un cuasi inimputable como el señor Maduro ha de ser muy difícil. Pero no lo es. No, yo creo que sí, él no comprende muy bien. No lo han declarado. No, sí, está bien, bueno, ahí te veo muy abogado, no hay un decreto Bueno. judicial al respecto. Pero no hay que ser un experto para entender que el hombre no está bien y que está agobiado por sus problemas internos. Y para el gobierno colombiano ha de ser muy difícil lidiar con un personaje así. Es como salir a la calle y discutir con un loquito. El gobierno ha sido... El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, que además es de Cúcuta y de Norte de Santander. Escuchemos las declaraciones. La ministra de Relaciones Exteriores ha estado al frente de este asunto, es que se tome la decisión cuanto antes de reabrir la frontera entre los dos países. Los únicos afectados por esa decisión son los ciudadanos del estado Táchira, son los ciudadanos del norte de Santander, son los estudiantes venezolanos que están viniendo a colegios de Cúcuta a estudiar y también algunos colombianos a Venezuela. Aquí estamos al frente por instrucciones del presidente Santos para tomar las decisiones que sean necesarias con el fin de garantizar que la economía de Cúcuta y del norte de Santander no se vea afectada por estas decisiones. Hassan, pero hay una cosa importante que no, hay una cosa importante. Yo realmente considero que
y lo quiero reiterar, es absolutamente necesario, es imperativo agotar los canales diplomáticos. No me salgo de esos parámetros. Desde luego, repito, si en 2 o 3 semanas esta crisis humanitaria se ha multiplicado, pues veremos qué hacer con muchísima firmeza. Cúcuta tiene 2 o 3 semanas, y se lo digo porque escuché al alcalde Don Amaris hoy diciendo que no tiene ni colchonetas que ayuden con comida, porque el municipio y la gobernación no tienen presupuesto para la crisis. ¿Usted se imagina esto en 2 o 3 semanas? Sí, por eso. Pero precisamente por eso, en lugar de darse bofetadas y de no utilizar los canales diplomáticos, lo que hay es que sentarse, ya veremos qué pasa con estas cancilleres y qué puede pasar. Hay una cosa importante ahí, ¿por qué la prudencia del gobierno colombiano? Por el tema del proceso de paz en La Habana. El gran, el gran proyecto, el gran objetivo del gobierno del presidente Santos es lograr la paz con las FARC. En el entendido de que Venezuela ha sido determinante para esos diálogos en La Habana, el gobierno ha sido muy prudente aguantando las salidas de tono y las locuras del señor Maduro y su combo de psicópatas. Pero hay que decirle al gobierno que el proceso ya tomó vuelo propio y que el proceso no se va a dañar porque... Pero, Ricardo, no se puede desconocer que al único colombiano que sí parece que tratan bien en Venezuela es a Timochenko. Está bien, pero el proceso ya no depende... Porque a los demás lo están deportando. Perfecto, y allá está, pero el proceso de la paz... Entonces que los traten igual que a él. No, pero el proceso de paz con la FARC ya no depende del gobierno venezolano. Entonces yo entiendo la prudencia del gobierno. En canales diplomáticos está un señor que se llama Ernesto Samper en Quito, que es de UNASUR. Está la OEA, y hace unos minutos dijo Nicolás Maduro que la OEA debe morir. Entonces, hablemos de lo que es la diplomacia. ¿Qué piensa usted en ese sentido? Le doy la palabra. Primero, miren, el presidente Santos no puede actuar de la misma manera como puede estar actuando en este momento el Salvador Álvaro Uribe. Son dos cosas absolutamente diferentes. Segundo, cuando hablamos de canales diplomáticos, lo que estamos diciendo es lo que primero tiene que primar es la conversación entre los dos gobiernos. El miércoles hay una reunión binacional en donde van a participar los cancilleres de ambas naciones con el fin de que este impasse se pueda solucionar. Si ese impasse no se puede solucionar de la forma diplomática que debería hacerse, se debe acudir a los otros mecanismos, incluso multilaterales, con el fin de que podamos agotar esas vías. Pero es que yo no puedo decir, por ejemplo, que Santos no defiende los intereses de los colombianos y que no es patriota porque no se va corriendo al puente en Cúcuta en estos momentos. A ver qué está pasando. ¿Qué piensa usted de UNASUR entonces? No lo puedo hacer. ¿Qué debe hacer Ernesto Samper? Todos tienen que actuar en esa misma dirección. Los organismos internacionales deben actuar. Pregunto, ¿cuándo lo van a hacer? Después que se agote la primera etapa de concertación entre ambos países. Si yo no he conversado con mi enemigo, yo todavía tengo, o con mi contraparte, para ser más diplomático, lo primero que tengo que agotar es eso. Bueno, lo primero es, dejemos de estar comparando Uribe Santos. Nadie le pide a Santos que se comporte como Uribe. Lo único que le pedimos a Santos que se porte como presidente. Segundo, si dice el doctor Abelardo que es imputable, ¿para qué insistir con diplomacia con un imputable? Inimputable. Y es inimputable, ¿para qué insistir con eso? No, es difícil, es difícil. Lo que pasa es que la labor de gobierno es más compleja que la de oposición. Muy compleja. Nosotros llevamos en esta película con Maduro mucho tiempo, es que esto no empezó el miércoles, es que, vuelvo y le recuerdo, 11 de agosto de 2014, cerró frontera en las noches, les recuerdo, hay incursiones ilegales de la Guardia Bolivariana. Y espere un momentico, les digo la última cosa. Yo el único favor que les estoy pidiendo, aquí nadie está clamando por guerra. Ese cuentico se les quedó de Santos, de los amigos de la paz y los amigos de la guerra para todo. Nosotros aquí lo que estamos pidiendo es los canales diplomáticos de manera usted es generosa con el calificativo. Algunos dicen claramente, le debe el puesto en UNASUR a Nicolás Maduro y a Venezuela. No, y uno ve el grado de complicidad con la dictadura, por ejemplo, frente a la oposición, el silencio que ha guardado con la violación de los derechos humanos. Tengo que ir a una pausa obligatoria y al regreso, porque nos falta todavía un segmento y unos bloques por debatir. Estamos en vivo, la dirección en Twitter, ahí está, @enjaquediatv. Ahí nos estamos monitoreando, envíanos sus opiniones, sus comentarios y ya regresamos para seguir poniendo este tema de la crisis fronteriza Colombia-Venezuela en jaque. Han llegado los buses en los últimos... Vamos a habilitarlos enseguida. Vamos enseguida. Regresamos en jaque, esas eran imágenes que nos llegaban en directo desde el puente, en su tierra, Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Bueno, entramos en la recta final y quiero
que pongamos este tema más o menos en jaque. El presidente Nicolás Maduro habla mucho de la oligarquía, sobre todo de la oligarquía bogotana, y de los ataques de la oligarquía. Ese es el discurso. Ese discurso pues vende políticamente. Estos colombianos que están en la frontera, que están deportando, ¿a quién representan? ¿Son representantes de la oligarquía bogotana? Ni siquiera de la burguesía. ¿O son representantes de quién? Porque es que eso es bueno ponerlo en contexto, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que esa es parte de la incoherencia del discurso del socialismo venezolano. Claro, Defienden a los pobres, pero están sacando a la gente más necesitada, Claro, o sea, y los sacan como unos animales. Es que, a ver, una persona que no tiene la capacidad intelectual, mental, que no tiene la grandeza de espíritu y por supuesto la formación académica. El presidente de Venezuela. No, pero no tiene la formación académica, es un tipo completamente incoherente e inconsecuente. Entonces, dice defender al pueblo, pero esta gente, perdóname, estos no son los encumbrados apellidos bogotanos los que están sacando de la frontera. ¿Cuál es su gran temor si esto no se maneja bien? No, mire, a ver, para terminar acá, ¿no? Yo realmente creo que hay una gran incoherencia ideológica en todo el chavismo. Y me parece vergonzoso, que quien predica el socialismo usan los canales diplomáticos, o por lo menos se agotan, como debe ser la reunión de las cancilleres, la reunión eventual de los presidentes, etcétera. Si lo que queremos es un escalamiento, yo sí prefiero prevenir que tener que lamentarme después. ¿Usted sí cree que la canciller María Ángela Holguín, que tiene una relación pues, personal de contacto directo con el presidente Nicolás Maduro, sí tiene como, de alguna forma, jalarle las orejas diplomáticamente, reclamarle, hacerle en la mesa un reclamo justo para los colombianos al presidente Nicolás Maduro, o eso sencillamente se va a quedar como en una caricatura que vi hoy del maestro Osuna en El Espectador, en un pisoncito en el pie diciendo, ay, lo siento mucho, no nos hagamos duro? ¿Cómo percibe usted? Osuna es un genio. No, Osuna es un maestro. ¿Cómo lo percibe usted? Yo creería que lo va a hacer y que solo lo logrará en la medida en que el trasfondo no sea simplemente el tema electoral y el tema de acabar el Táchira para impedir que la gente se manifieste democráticamente. Además, un Táchira opositor, ¿no? Así es. Un Táchira opositor en Venezuela. Porque si ese es el trasfondo, pues por supuesto ya veo el escalamiento. Sin embargo, insisto, hay que agotar todas las vías diplomáticas. ¿Usted sí ve a la canciller María Ángela Holguín capaz de hacerle un reclamo justo y digno para los colombianos que están deportando al presidente Nicolás Maduro? Esas son reuniones absolutamente diferentes. Ella tiene una buena relación con Maduro porque fueron cancilleres en un mismo momento, pero en estos momentos se trata de defender los intereses de Colombia. Pues ahora falta que nos digan que a la canciller no le interesa defender los intereses de Colombia. Claro que le interesa defender los intereses de Colombia. Y claro que le interesa, pero mira también un punto muy importante, Hassan. Usted viera cómo está Maicao. Hoy los restaurantes de Maicao han subido su nivel porque tienen grupos musicales que vienen de Venezuela. Hoy el tema en Venezuela, por ejemplo, de las personas que van a trabajar en el día para irse en la noche, en Colombia es un tema alarmante. La prostitución en La Guajira ha subido en un nivel económico que tiene, y eso está creciendo, y me imagino que en Cúcuta debe ser igual. No solamente te hago estratos, hasta la clase económica, la élite de de Venezuela venezolana se fue hace rato del país. Y aquí este país la recibió con los brazos abiertos. Pero allá es donde voy. Aquí se ha recibido a los venezolanos con las manos abiertas cuando lo han necesitado. Venezuela en un momento ayudó a que los colombianos de alguna manera fueran recibidos allá de una forma elegante, por decirlo así. Incluso el presidente Chávez en alguna ocasión hizo sedulación masiva de colombianos. Pero porque lo necesitaba para votar. Lo necesitaba para votar. Los puso a votar por sus candidatos y por él los utilizaron, y ahora los votan. Aquí es donde voy, porque además tenía cómo sostenerlo. Hoy Venezuela no tiene cómo sostenerlo. Pero seamos realistas en algo. En los años 70, Venezuela estaba en una bonanza impresionante. Perdóname, la gente iba de aquí a Venezuela a comprar las grandes marcas, recuerdo. Y Colombia vivía en una situación económica que no se podía equiparar. Lo que es curioso hoy en día es lo siguiente, es que Venezuela sigue teniendo hoy las reservas más grandes probadas de crudo del mundo. Hoy, por encima de Arabia Saudita. Hoy. Y es un país que no tiene papel higiénico. Pero mira, esa misma crisis, esa culpa, esa irresponsabilidad del manejo económico
ese el chavismo. despilfarro Pero de eso una viene de bonanza Chávez. petrolera a 100 y más de $100 el barril, eso es culpa de los colombianos. No, Pues, Por supuesto que no. De acuerdo, pero déjenme decir esto, por favor. Déjenme decir esto, y esa crisis viene desde Chávez. Lo que pasa es que Chávez, con su gran liderazgo, porque no se le puede negar que lo tenía, de alguna manera ocultaba todas esas falencias. Pero este tipo sin gracia, bastante... No, gracias sí tiene, hecho unos buenos chistes. Perdóname, Maduro no tiene gracia de nada, pero además no solamente no tiene gracia, no tiene inteligencia, no tiene magia, no tiene absolutamente nada, pues esos problemas han quedado al descubierto y por supuesto se han exacerbado por cuenta del bajo valor del barril de petróleo. Y el caos para él es terrible. Y la única manera de protegerse internamente es generando un conflicto con Colombia. Pero mire, capaz de hacer un Bueno, reclamo digno para los aquí colombianos. hay varias cosas. La primera, yo no veo la canciller haciendo ningún reclamo porque vuelvo y digo, es que esto no empezó a pasar el miércoles y anunció que ante el fiscal de la Corte Penal Internacional va a denunciar a Maduro y nosotros haremos lo pertinente ante organismos internacionales porque aquí hay un delito, xenofobia. Mire, esas familias que tanto nos tiene que preocupar a los colombianos, son familias que vivían en casitas construidas por ellos hace 10 años y que llegaron los militares venezolanos a marcarlas con D o con R, es decir, demolición o revisión. Eso es lo que están viviendo nuestros compatriotas. La tumba donde tienen encarcelados a los opositores, que no permitieran participar a María Corina. Entonces, aquí hay mucho de fondo. Nosotros con María Corina pedimos medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí yo les digo con todo respeto. Esto es su opinión, sí, tenemos que poner ya el tema en jaque porque se nos acaba el programa. ¿Usted ve esto escalando o ve una movida diplomática de alguna forma que pueda bajar los ánimos y resolver Yo la hoy crisis? lo único que le pediría a Juan Manuel Santos y a la canciller es que actúen como tienen que actuar, como primer mandatario y como la representante internacional de los intereses del pueblo colombiano, porque no ha funcionado esa diplomacia babosa que ¿Usted esto tienen lo hasta ve ahora. escalando en una situación que pueda ser aún más crítica para los colombianos o ve una jugada diplomática que pueda resolver esta crisis pronto? ¿Cómo lo ve usted en el corto plazo? claro, si el problema es lo que efectivamente originó el decreto de excepción, veo que se puede parar por las vías diplomáticas. Si el trasfondo es político-electoral para sacar ventaja y arrodillar al pueblo tachirense, entonces no le interesará a Maduro y por supuesto habrá escalamiento. ¿En qué dirección está usted, congresista? Yo aspiro y espero que el miércoles haya buenas noticias para Colombia. Miren, la oposición criticó cuando salió este decreto y vuelvo y lo traigo sobre la propiedad de las zonas marítimas e incluyeron a La Guajira como por arte de magia también para generar conflicto y poder tapar con una mano los problemas que están ocurriendo en Venezuela. Yo creo que en ese momento, la oposición también dijo que eso era imposible resolverse, que eso no se iba a resolver, que había que denunciar, y se reunieron y lo resolvieron. Yo espero que así sea, pero si no sucede, también hay que seguir actuando de forma, como bien lo decía la senadora, que respete la dignidad del presidente. De un régimen antidemocrático que ante la inminencia de su terminación, de su muerte, está desesperado como un animal enjaulado, tirando hacia todos lados. En 10 segundos, ¿quién está en jaque? Los dos gobiernos, pero sobre todo los colombianos que están padeciendo estos problemas. ¿Quién está en jaque en su opinión? Yo creo que los colombianos que en estos momentos se ven en la mitad de un juego político de Maduro y un buen manejo diplomático que debe tener el gobierno colombiano. ¿Quién está en jaque? Colombianos y venezolanos que dependemos de la capacidad que hoy tenga el gobierno de Santos para dejar de ser cómplice de Maduro. Bueno, esas son las posiciones. Congresista de Luque, qué gusto que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Hassan, siempre estaremos por aquí. Hay que traerlo más seguido al doctor de Luque, es muy bueno, y la vez pasada, un político joven importante del Caribe colombiano. Y la casa está abierta, está haciendo un gran papel en la Cámara. Así Senadora, es. como siempre, qué placer. Gracias. Abelardo, un gusto como siempre. Gracias, Hassan, es un placer para mí. Congresista, un placer también que haya Muchas aceptado la gracias, invitación. Aquí lo que esperamos es que se resuelva eso lo antes posible. A ustedes recuerden, si no vieron el programa en vivo, tranquilos, a las 10 de la noche la repetición. Y el debate sigue abierto en las redes, @enjaquediatv es la dirección. Los estamos monitoreando, leyendo sus opiniones y sus comentarios. Hasta aquí llega En Jaque.